Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo están? El Señor los bendiga. Ahora sí los escuché. Pensé que el calor los había hecho adormecer y estaban tirándose una siestita. ¿Verdad que hace calor, no? Pero qué bendición poder estar en la casa del Señor una vez más. Veo al menos la mitad que se encuentra hoy aquí, estuvo ayer escuchando palabra de Dios. Y hay otros que no estuvieron ayer, pero bueno, sean bienvenidos a la casa del Señor. Amén. También damos la bienvenida a los que están ahí del otro lado, que también nos siguen a través de Facebook. Sean bienvenidos y sean bendecidos también en esta tarde por medio de su palabra. ¿Sabe qué? Vamos a darle gracias a Dios. Yo le voy a pedir que me acompañe un momento en oración, mi hermano. Y vamos a orar todos juntos. Dispongamos nuestro corazón. Y aquellos que hoy por razones del calor, y hace mucho calor en la parte superior de aquí del templo, se ha decidido que la clase de escuela bíblica hoy, al menos por hoy, no se desarrolle. Así que a los padres que tienen sus niños pequeños, les pedimos que en el amor del Señor los tengan sosegados, tranquilos, traten en la medida de lo posible de que no se haga interrupciones. ¿Amén? ¿Sí? Vamos a orar. ¿Qué le parece? Oremos y demos gracias al Señor. Padre, Señor, te damos gracias, mi Dios. Gracias por este tiempo de adoración que hemos tenido. Gracias por habernos permitido, Señor, adorarte, bendecirte. Gracias por permitirnos exaltarte, mi Dios. Padre, es un momento de profundo gozo y de profundo deleite para nuestras vidas poder dirigirnos a ti en adoración. Pero Padre, también un acto de adoración, un acto de profunda adoración hacia tu persona es sentarnos a oír atentamente tu voz por medio de tu palabra, Señor. Padre, háblanos en esta tarde a través de tu palabra. En el nombre de Jesús, te pido, Señor, que me des la gracia y la capacidad de poder transmitirle, Señor, a mis hermanos lo que primero, Señor, has hablado a mi corazón. En el nombre de Jesús, gracias te damos, Señor. Amén y amén. Como verán, el título de nuestra enseñanza del día de hoy es las preocupaciones en la vida cristiana. Y verdad que hay preocupaciones, ¿verdad? ¿Sí? ¿Cuántos hoy vinieron un tanto preocupados por alguna situación? Casi nadie. Bueno, gloria al Señor. Pero ¿sabe qué preocupaciones en la vida cristiana hay a montones? Todos debemos admitir que en varios momentos las preocupaciones o la preocupación es algo común en nuestras vidas, ¿sí? Para muchos incluso la preocupación pareciera que es su pasatiempo favorito. Viven preocupados, o mejor dicho, vivimos preocupados, porque sabe que nunca falta motivo para preocuparse. ¿Y por qué digo que pareciera que es el pasatiempo favorito? ¿Sabe por qué? Porque la tendencia del corazón del hombre, por lo general, es preocuparse y afanarse por diversas cuestiones. Si nos ponemos a pensar,
motivos y para preocuparnos, yo le animo a que usted así piense brevemente, así rápidamente en su mente y comience a hacer una lista y vaya tildando cuántos motivos de preocupación hay. Y así en 2 minutos le puedo asegurar que hacemos una larga lista, ¿verdad? ¿Sí o no? Usted sabe que tomando como ejemplo, como parámetro, al menos un país, por ser el país por ahí más influyente, por ejemplo, los Estados Unidos, se dice que los Estados Unidos es la sociedad más influyente en el mundo, porque lo que sucede ahí se replica a nivel mundial. Pero por ser la sociedad más influyente del mundo, es también la sociedad más llena de preocupaciones y de afanes en el mundo. Y si decimos Estados Unidos, podemos decir y podemos remitirnos a cualquier otro país en el mundo. Porque la preocupación es inherente al ser humano. Ahora, aunque es la sociedad más influyente y están llenos de preocupaciones y de afanes, usted sabe que ellos, se dice que en Estados Unidos gastan millones de dólares, por ejemplo, en seguridad. Si hay algo que tienen es mucho miedo a la inseguridad, a los ataques exteriores. Y ustedes podrán saber que hace un tiempo atrás, no mucho, han sufrido un atentado a las Torres Gemelas y a partir de ahí ellos gastan millones y millones de dólares en sistemas de seguridad. Viven preocupados por esa cuestión. Se sabe que ellos gastan tanto dinero en eso. Entonces, enfermedades mentales y adicciones a las drogas en ese país son un indicativo de que esas preocupaciones van más allá de ser una simple preocupación. Los norteamericanos se preocupan y la preocupación, amados, ¿sabe qué? Pero usted dirá, no solamente los norteamericanos se preocupan, todo ser humano tiene motivos de preocupaciones. Y la preocupación en sí misma, ¿sabe qué? Es un pecado. Así, lisa y llanamente. Las preocupaciones no son algo insignificante en nuestra vida. No es algo inconsecuente en nuestra vida cuando vivimos preocupados. Estas traen y acarrean muchas consecuencias, tanto físicas como espirituales a nuestras vidas. Las preocupaciones. ¿Está preocupado? ¿Está preocupado por algo? ¿Hay algo que le ocupa sus pensamientos? ¿No suele suceder que estar en este momento y oyendo la palabra, nuestra mente en ocasiones divaga en algunas cuestiones que nos preocupan? Y no podemos estar centrados en lo que estamos escuchando. Y usted sabe que para el cristiano es absolutamente contrario a la fe en Cristo vivir preocupado. Es absolutamente contrario. ¿Por qué? Si nosotros nos preocupamos, ¿qué clase de fe estamos manifestando? Poca fe. De acuerdo con, acompáñeme ahí, Mateo capítulo 6, verso 30. Porque si nosotros nos preocupamos, estamos evidenciando tener una fe, al menos pequeña, poca fe. Mateo, capítulo 6, verso 30, dice:
y si Dios cuida de manera tan maravillosa a las flores silvestres que hoy están y mañana se echan al fuego, tengan por seguro, escuche, tengan por seguro que Él cuidará de ustedes. Y el Señor le decía a sus discípulos en este sermón del monte, Él les decía, ¿por qué tienen tan poca fe? Entonces, ver que cuando estamos preocupados, estamos evidenciando tener poca fe. Y si nosotros somos hijos de Dios, por definición, nosotros tenemos un Padre celestial. ¿Amén? ¿Cuántos tienen un Padre celestial? Bueno, vivir como si no lo tuviéramos, preguntándonos nerviosamente a diario, ¿qué comeremos? ¿Qué beberemos? ¿O con qué me vestiré? Es actuar, amados, es actuar como aquellas personas que no creen y confían ante los ojos de Dios. Es actuar como un incrédulo. Porque ahí, en Mateo, en ese texto que acabamos de leer, versos 31 y 32, dice, así que no se preocupen por todo eso. ¿Qué cosa? Lo que vamos a comer, lo que vamos a beber, lo que vamos a vestir. No se preocupen por todo eso. Diciendo qué comeremos, qué beberemos o qué ropa nos pondremos. Esas cosas dominan el pensamiento de los incrédulos. ¿Amén? Pero dice, su Padre Celestial ya conoce todas, diga, nuestras necesidades. Él ya las conoce. Entonces, si nosotros vivimos preocupados por estas cosas, estamos evidenciando que tenemos al menos la inseguridad de aquellos que no conocen a Dios. Piénselo de esta manera, mire, nosotros como cristianos, cuando nos preocupamos, y esa preocupación nos lleva el pensamiento y nos lleva a estar intranquilo, pero nosotros por un lado creemos que Dios puede redimirnos. Él puede romper las cadenas que oprimen nuestra vida, las cadenas del pecado. Él nos hace libres del pecado y de las garras de Satanás. Él puede llevarnos, puede sacarnos del infierno y trasladarnos al cielo cuando creemos en Él. Colocarnos en su reino y darnos vida eterna. Pero nosotros no creemos en ocasiones que Él nos puede ayudar a sobrevivir en la vida cotidiana y en todas las cuestiones necesarias para la vida cotidiana. Mire que suena como ridículo, ¿verdad? Creer que Dios nos puede redimir, nos puede librar de la esclavitud del pecado, nos puede sacar de la condenación eterna y darnos vida eterna, pero en ocasiones pareciera que no confiamos en Él para sustentarnos a diario con las cuestiones básicas y elementales que conlleva la vida cotidiana, como el comer, el vestir, el qué beberemos y un sinfín de otras cosas. Sería ridículo, ¿verdad? Sería una incongruencia. ¿Sí o no? Entonces, que nosotros podamos creer que Dios nos da un regalo así tan grandioso, tan maravilloso como la vida eterna y luego nosotros tropezar por no creer en Él, por algo tan menor como son las cosas cotidianas,
están revelando en nosotros, ¿sabe qué? Que tenemos una fe muy pobre. ¿Usted qué dice? Usted sabe que, amados, cuando la preocupación pasa a ser una preocupación desmedida, por lo general, esa preocupación pasa a transformarse en ansiedad. Ansiedad. Y cuando esto sucede, cuando la preocupación pasa a transformarse en ansiedad, nos lleva a la intranquilidad. Incluso nos lleva pareciera, a perder la paz. ¿No le sucedió? Le animo y le desafío que haga un ejercicio así rápidamente. Piense en esta semana, en algún momento que se haya preocupado, o esta semana o la anterior, más no, pero piense preocuparse por algo y dígame si en algún momento esa preocupación no nos llevó a perder casi la paz. ¿Sí o no? Me asusté, pensé que yo solamente tenía poca fe a veces. Vieron que en un momento los discípulos le dijeron al Señor, Señor, aumentanos. Amados, dice el diccionario de la palabra preocupación, dice que es un estado de desasosiego, que es un estado de inquietud, que es un estado de temor producido ante una situación difícil, ante un problema. Eso dice el diccionario de la palabra preocupación. Su rostro mostraba la preocupación que aquella situación le causaba. ¿Vio? ¿Verdad que a veces cuando estamos preocupados, dígame si no se nota en nuestro rostro? ¿Amén? Se nota. Entonces, cuando estamos preocupados, por lo general se evidencia en nuestro rostro, en nuestro semblante. Y nos lleva a evidenciar que estamos preocupados. Pensaba en palabras equivalentes o sinónimos a la palabra preocupación. Y me resultó muy interesante porque dice algunos sinónimos, algunas palabras equivalentes son, por ejemplo, excitación, de estar excitado, agitado, nerviosismo, desasosiego, tribulación. Vaya tomando nota. Desvelo. ¿Verdad que cuando estamos preocupados a veces pareciera que no pude dormir? Esta situación me está desbordando. Desvelo, inquietud, afán, intranquilidad. Cuando estamos preocupados estamos intranquilos. Impaciencia. Veo que estamos preocupados por algo y estamos impacientes. Queremos resolverlo así. Estamos impacientes. Congoja. Angustia. Cuando estamos preocupados estamos angustiados. Zozobra. Tormento. La preocupación a veces es tal que pareciera que nos atormenta ese problema que tanto nos preocupa. Ambición, anhelo, desazón, opresión, malestar, padecimiento, y etcétera, etcétera, etcétera. ¿Se puso a pensar alguna vez qué tremendo y todas estas cosas que se desprenden de una situación de preocupación?
¿Se da cuenta? Y esa palabra preocupación viene de una palabra griega que significa básicamente estar ansioso o estar distraído. Estar ansioso o estar distraído. Habla de alguien que básicamente tiene la mente, sus pensamientos divididos, al menos entre dos cuestiones. Es la palabra griega merimnao, que quiere decir dividir en partes, al menos en dos. Y la palabra esa sugiere una distracción, una preocupación con cosas que causan ansiedad en nuestra vida. Una preocupación que causa tensión y presión. También podríamos traducirlo a la preocupación como afán. Entonces, el afán ya es cuando la preocupación es desmedida en nuestra vida. Ya, como dijimos, nos quita el sueño, nos lleva a estar angustiados, nos lleva a estar intranquilos, a estar impacientes, a estar oprimidos por ese problema. Olvidándonos, recuerde que el Señor dijo que Él sabe de qué cosas nosotros tenemos necesidad. Si Dios cuida de manera tan maravillosa las flores silvestres que hoy están y mañana se echan al fuego, dice el Señor parafraseando, ¿no pueden creer acaso que yo puedo sustentarlos a diario? ¿No pueden creerlo? ¿Por qué tienen tan poca fe? Ahora, podemos decir entonces que la preocupación pasa a ser un afán, entonces podríamos decir que la preocupación es ocuparnos de algo que todavía no llegó. Escuche bien. En ocasiones, cuando estamos preocupados, nos estamos ocupando de algo, estamos ocupando nuestra mente, nuestros pensamientos con algo que todavía no llegó. Es tener la mente dividida de tal manera como que, imagínese una persona parada con dos caminos aquí adelante y no sabe por cuál camino agarrar. Eso es estar preocupado desmedidamente. Podemos decir entonces que la preocupación es dividir la mente entre lo que vale la pena y es útil y lo que es dañino y destructivo. ¿Por qué digo esto? Hay un versículo ahí en Mateo, en ese mismo capítulo, pero el verso 27, donde el Señor mismo nos dice algo muy interesante. Miren, Mateo 6:27. Y dice, ¿y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, por mucho que se preocupe, añadir a su estatura un codo? Hace una pregunta el Señor. ¿Quién? ¿Acaso, dice otra versión, con todas, escuche esto, ¿acaso con todas sus preocupaciones pueden añadir un solo momento a su vida? Les dice el Señor a los discípulos. Y en este caso, le dice el Señor a usted y me dice el Señor a mí. Y a vos que estás ahí del otro lado también. Es decir, no podemos añadir nada a nuestra vida, crecer, desarrollarnos, cuando eso, amados, no depende de nosotros mismos.
El concepto de preocupación se expresa de diferentes maneras en las Escrituras. Vamos a verlo al menos con un ejemplo que usted seguramente recuerda el suceso. ¿Recuerda el pueblo de Israel? Piense por un momento, acuérdese el pueblo de Israel huyendo de Egipto. ¿Se acuerda? Saliendo de la esclavitud de Egipto. Todo el pueblo sale de Egipto, huye, en un momento dado se encuentra enfrente con el Mar Rojo. Ellos miran hacia atrás y ven venir al numeroso ejército de Faraón. Y vuelven a mirar adelante, ¿y qué está? El Mar Rojo. Y no tiene para dónde ir, todo el pueblo. No tiene para dónde ir, no tiene para dónde correr. Pero mire qué interesante lo que hicieron. No tienen para dónde ir. Entonces, en medio de esa situación, usted recuerda que los israelitas comenzaron a decir cosas como esta. ¿Qué haremos? Y empiezan le dieron vuelta y ahí con Moisés, ¿para qué nos sacaste de Egipto? Nos hubiéramos quedado allá. Y ahora, ¿cómo vamos a huir? ¿Cómo vamos a salir de esta situación? ¿Qué será de nuestros hijos? Decían. Es decir, el concepto de preocupación se expresa de diferente manera, mis hermanos. ¿Se dan cuenta? Puede notarlo ahí el pueblo de Israel preocupado por esa situación. ¿Por qué no nos quedamos allá? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué será de nuestros hijos? Entonces, podríamos nosotros utilizar diferentes palabras. Podemos decir que preocupación tiene que ver con ser impaciente por estar ansiosos o por estar llenos, por estar cargados, es decir, tener el corazón cargado de preocupaciones. Y esto nos quita la paz y nos hace estar distraídos o nos hace estar llenos de problemas. Y eso nos lleva a estar angustiados, a estar desesperados. Entonces, mire, todas estas palabras expresan el concepto de preocupación. Tengamos presente que la preocupación, amados, no tiene que ver con una debilidad humana, no tiene que ver con eso, ya que hay personas que se preocupan y hay otras personas que no se preocupan. ¿O nunca escuchó a alguno, o nunca le dijeron, la verdad, este no se preocupa por nada? Se le puede estar viniendo el techo encima y él sigue con su mate, con su tereré, no se le mueve un pelo. O nunca le dijo a su esposo, pero no te preocupás por nada, ¿verdad? Entonces, no tiene que ver con una debilidad humana, porque hay personas que se preocupan y hay otras personas que no se preocupan, no se les mueve un pelo por ninguna situación. Y la Biblia, la palabra de Dios, presenta a la preocupación como un pecado, amados, que desagrada a Dios y desagrada mucho. La preocupación, la ansiedad, viene siendo, amados hermanos, un mal de nuestro tiempo. No solo el inconverso vive preocupado, sino que también a menudo el Hijo de Dios también vive preocupado.
¿Cuántos hijos de Dios hay aquí? Ya que, amados, vivimos en una sociedad consumista y materialista, razón que nos lleva a tener una mente dividida en un sinfín de cuestiones. La preocupación, cuando se da de manera permanente en nuestras vidas, pone de manifiesto que en realidad no le creemos a Dios. No creemos lo que Él dice en su palabra. No creemos que Él proveerá para nuestras necesidades. No creemos que Él proveerá para las cosas que realmente necesitamos a diario. Entonces, amados, si nosotros recorremos las Escrituras, vamos a encontrar muchos pasajes en la palabra de Dios que justamente hablan de esto. Si nosotros miramos el Antiguo Testamento, por ejemplo, encontraremos ahí un pasaje donde presenta a Dios. Acompáñeme ahí a Isaías capítulo 58, verso 11. En este pasaje vemos que presenta a Dios como el pastor, pero el pastor que provee, aquel que provee ¿para quién? Para sus ovejas. Dice así, mire, ¿lo tiene? Jehová te pastoreará, ¿cuándo? Jehová te pastoreará siempre, y en las sequías saciará tu alma, y dará vigor a tus huesos, y serás como huerto de riego y como manantial de aguas, cuyas aguas nunca faltan. ¿Te das cuenta, mi hermano? Aquí vemos que se presenta a Dios como el pastor que provee para sus ovejas. ¿Cuántos son ovejas del Señor? Entonces podemos decir que la preocupación, amados, la preocupación muestra nuestra falta de fe en ese momento. Decimos que creemos en Dios, pero en realidad, en medio de las circunstancias cotidianas y difíciles, pensamos que nosotros somos la salida o la solución. Que en nuestras fuerzas y con nuestro ingenio sortearemos la adversidad o el problema con nuestra astucia. Y nos creemos a veces los cristianos, yo digo los cristianos, esos cristianos chapulín colorado, no contaban con mi astucia. Y pensamos que será nuestra astucia, nuestra inteligencia. Pero no solo muestra una falta de fe, la preocupación, sino que también es poner de manifiesto que nosotros mismos nos estamos atribuyendo la responsabilidad y la carga, escuche bien, y la carga de buscar aquello que Dios ha prometido darnos. Es decir, es una indiferencia abierta a lo que Dios ya prometió. ¿Y qué es lo que prometió el Señor? Sustentarnos a diario, sin que nos falte cosa alguna. Estar preocupado es poner de manifiesto, es ser indiferentes a esa promesa que Dios nos hizo. Ahora le hago una pregunta, ¿a cuántos le prometió Dios esto? Que nos sustentará y que nada nos faltará. Jamás.
No he visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Ahora, en el Nuevo Testamento hay una porción muy conocida. Estábamos leyendo el verso 27 de Mateo 6. El verso 25 dice, ¿lo tiene? Mateo 6, 25. Y acá nos dice el Señor algo, mire, nos dice, por eso les digo, ¿qué nos dice el Señor? Que no se preocupen, dice esta versión. Les digo que no se preocupen por la vida diaria. ¿Por qué no debemos preocuparnos? Por la vida diaria. Si tendrán suficiente alimento y bebida o suficiente ropa para vestirse, ¿acaso no es la vida más que la comida y el cuerpo más que la ropa? Y la respuesta a esa pregunta que el Señor hace, ¿cuál es? Por supuesto, ¿verdad? La vida es mucho más que eso. Miren, verso 26, miren los pájaros. No plantan, ni cosechan, ni guardan comida en graneros, porque el Padre Celestial los alimenta. Entonces nos dice el Señor a nosotros, ¿y no son ustedes para Él mucho más valiosos que ellos? Y la respuesta a eso es, sí. Porque si usted está pensando, ¿será, no será? Basta con mirar a la cruz. Basta con mirar al Gólgota, a Jesús colgado en el madero, derramando hasta la última gota de su sangre. Y eso nos dice que nosotros somos valiosos para Él. Amén. Verso 27. ¿Acaso con todas sus preocupaciones pueden añadir un solo momento a su vida? Y la respuesta a eso es, verso 28, ¿y por qué preocuparse por la ropa? Miren cómo crecen los lirios del campo, no trabajan ni cosen su ropa. Sin embargo, tenían alguien que celestialmente los vestía. Y dice, ni Salomón con toda su gloria se vistió tan hermoso como ellos. Y el verso 30 dice, y si Dios cuida de manera tan maravillosa a las flores silvestres que hoy están y mañana se echan al fuego, tengan por seguro que Dios cuidará de ustedes. ¿Por qué tienen tan poca fe? Así que no se preocupen por todo eso diciendo qué comeremos, qué beberemos o qué ropa nos pondremos. Esas cosas dominan el pensamiento de los incrédulos, pero su Padre Celestial, diga, nuestro Padre Celestial ya conoce todas nuestras necesidades. Busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás y lleven una vida justa. Y Él les dará todo lo que necesiten. Amados, aquí el Señor nos dice algo más que interesante, más que práctico, que casi siempre, por no decir siempre, pareciera que nos cuesta reconocerlo. Que el afán, la preocupación divide nuestra mente y evidencia falta de fe. Él dice, vuestra vida que habéis de comer, de beber, y por vuestro cuerpo que habéis de vestir, y nos hace ver a las aves del cielo, y nos hace ver a las flores, y entonces Él termina diciendo, ustedes no son mucho más que todas estas cosas.
Vosotros, hombres de poca fe, no se afanen diciendo qué comeremos, qué beberemos. Entonces, es importante entender, amados, y distinguir que aquí el Señor no nos está hablando, no está diciendo una vida que nunca llegará, no está hablando de una vida irreal, eso que no debemos preocuparnos, nunca nos preocuparemos por nada, porque sabemos que la vida cotidiana trae consigo cuestiones normales, como las que menciona el Señor, la de comer, vestir, pero si no, el Señor más bien nos está hablando de una actitud del corazón, una actitud de confianza en Dios, en el cual se supone que creemos. La preocupación divide nuestra mente y nos hace querer soluciones antes de que venga el problema. Eso hace la preocupación. Estamos pensando en lo que vendrá y no llegó lo que me preocupa, pero yo ya quiero tener la solución. ¿Verdad que nos sucede así? Queremos ocuparnos antes de que venga el problema, pero el mismo Señor dice, basta cada día su propio afán. Basta a cada día su propia preocupación, su propia ansiedad. Mateo, capítulo 6, verso 34. Acompáñeme. Tenemos tiempo. ¿Cómo están mis hermanos? ¿Bien? ¿Hace calor? ¿Está fresquito? ¿Están los dos aires prendidos? ¿Ventilador? Ahí el hermano Erineo le trae agua fresca. Mire, mejor no podemos estar. Y encima estamos sentados en la casa del Señor oyendo su palabra. ¿Qué más podemos pedir? Lo tiene Mateo capítulo 6, verso 34. Mire lo que dice esta versión. Así que no se preocupen por el mañana, porque el día de mañana traerá sus propias preocupaciones. Entonces, ¿por qué nos preocupamos por mañana? Los problemas del día de hoy, dice el Señor, son suficientes por hoy. Pero nosotros, haga así, cabeza hueca a veces, nos preocupamos, no nos basta con lo de hoy, estamos preocupándonos por lo que tal vez sucederá mañana. ¿Se da cuenta? Pero además de esto, podemos decir que la preocupación no solamente muestra falta de fe, que dijimos, muestra una indiferencia abierta al cuidado de Dios, ese cuidado que Dios tiene hacia nosotros, sus hijos, sino que también la preocupación puede contribuir, amados, notablemente en afectar y destruir nuestra salud y por ende nuestro cuerpo. Que recuerde, nuestro cuerpo, amados, aunque a veces hoy se escucha decir ahí entre tantos derechos que tienen las mujeres y todo este empoderamiento del sexo femenino, ellas dicen yo soy dueña de mi cuerpo, pero mire, el Señor dice que nuestro cuerpo no nos pertenece, el Señor dice que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Entonces, la preocupación también puede llevarnos a la ansiedad y puede contribuir en deteriorar nuestra salud física y por ende nuestro cuerpo, que es templo del Espíritu Santo.
¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros y el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Dice 1 Corintios capítulo 6, verso 19. ¿O ignoran ustedes que tanto se preocupan y se afanan? ¿Acaso basta a cada día su propio afán, pero nosotros nos preocupamos? No nos alcanza con lo de hoy y nos estamos preocupando por el mañana. Amados, ¿sabía que podemos traer o podemos ocasionar enfermedades y afecciones físicas cuando permitimos y nos abandonamos a la preocupación desmedida? ¿Lo sabía? ¿Sabía que puede eso ocasionarnos un problema de salud severo cuando permitimos que el afán domine nuestra vida? Y podemos acarrear enfermedades tales como, por ejemplo, la hipertensión. Podemos también tener problemas cardiovasculares. En ocasiones, ¿no le pasó cuando está muy preocupado o algo lo tiene mal? Ahí no le... ¡Qué dolor de cabeza! ¿No dice? Me agarró... Migraña se dice, ¿verdad? Migrañas. Hay gente que sufre de migrañas. Pero sabe que si usted habla con esa gente, yo me atrevo a decir que muy probablemente un 70% de esa gente vive preocupada por un montón de cuestiones. Y podemos acarrear dolores de cabeza, incluso la preocupación, el afán que produce después estrés en nuestra vida, puede ocasionar úlceras y aún otros padecimientos estomacales. Y todo esto, amados hermanos y hermanas, y amados y estimados que están del otro lado, todo esto consecuencia de las preocupaciones y de los afanes. Amados, recordemos que somos templo del Espíritu Santo. No somos nuestros, amados. No nos pertenecemos a nosotros mismos. No nos pertenecemos solamente a nuestras familias, varón, papá. Hemos sido comprados por un precio, y un precio alto, mi hermano, su sangre preciosa, y somos templo del Espíritu Santo. ¿No se dan cuenta de que, su cuerpo es templo del Espíritu Santo? Ustedes no se pertenecen a sí mismos. Dice 1 Corintios 6, 19, porque Dios los compró a un alto precio, por lo tanto, honren a Dios con su cuerpo. Entonces, ¿de qué manera voy a honrar a Dios? Cuidando mi cuerpo. ¿Y de qué manera voy a cuidar mi cuerpo? No permitiendo que las preocupaciones y los afanes vayan a dañar mi salud y por ende mi cuerpo. ¿Cuánto tienen planes y planifican? ¿Cuánto tienen proyectos a largo y a corto plazo? Yo tengo muchos proyectos, muchos planes. Pero ¿sabe qué? Si permitimos que las preocupaciones y los afanes nos dominen, muy probablemente nuestra salud se dañe y nuestro cuerpo se deteriore a causa de las preocupaciones. Y eso nos llevará indudablemente a no poder cumplir todo eso que hemos planificado y que hemos proyectado. ¿Están serios? Y verdad que es cosa seria la preocupación. ¿Lo había visto de esta manera? Es cosa seria. Pero con que sea cosa seria me gusta ver una sonrisa. Porque sabe que el Señor está de nuestro lado. Entonces,
Debemos evitar la preocupación desmedida, amados. El afán. ¿Por qué? Porque afecta a nuestro físico. No solo evidencia falta de fe, no solo evidencia una indiferencia a las promesas que Dios nos hace de suplir nuestras necesidades y cuidar de nosotros. Amados, ¿quién puede cuidar mejor de nosotros si no es Dios? Entonces, cuando tenemos esas preocupaciones desmedidas, esos afanes, estamos evidenciando ser indiferente a las promesas de Dios. Y aparte dañamos nuestra salud. Es por eso que dice ahí en Filipenses 4:6, dice, seguramente usted lo conoce de memoria, Filipenses 4:6. El apóstol Pablo escribiendo a los cristianos de la iglesia de Filipos, y en este caso les dirige estas palabras a la iglesia de Casa de Oración Banfield. Dice, por nada estéis afanosos. Y dijimos que el afán es cuando la preocupación pasa a ser desmedida y ya ocupa y aloja nuestros pensamientos y los lleva cautivo a esa situación que nos preocupa. Entonces, el Señor dice, pero por nada estéis afanosos. Ahora, Dios nos ha dado la vida, ¿verdad? ¿Sí o no? Entonces, ¿no nos dará entonces lo necesario para sostener nuestra vida? ¿Usted qué dice? Nos ha dado Dios el espíritu y el cuerpo. Él nos dio este cuerpito que tenemos. Ese cuerpito lindo que usted tiene y tenemos, ese nos lo otorgó el Señor. Y usted diga ahí convencido, es un cuerpito lindo porque nos lo dio el Señor. Ahora, ¿usted lo cuida? No me conteste. El Espíritu, entonces, no podemos creer, amados, que Él también nos dará alimento y ropa. ¿Usted recuerda ahí cuando ese suceso donde Jesús fue trasladado al desierto y Él fue tentado? Y donde en una de esas ocasiones Satanás le dice, convierte estas piedras en pan. Y él les dice, no solo de pan vivirá el hombre. Y después ahí en otro pasaje, ahí en Deuteronomio, tome nota, capítulo 8, versos 3 y 4, el Señor les recuerda al pueblo de Israel que yo los traje por el desierto y los sustenté y los cuidé y no les faltó nada. Entonces, lo que nos sostiene no es el alimento que se compra en el supermercado, sino lo que nos sostiene es la voluntad de Dios, amados. Recuerde que Jesús fue tentado. Bueno, no era necesario que Jesús convirtiera las piedras en pan para comer. ¿Sabe por qué? Porque Dios le podía sostener con aire si hubiera sido su voluntad. Aquellos que no creen en Dios, aquellos que no confían en Dios, viven preocupados porque justamente no conocen a Dios. Pero amados, los que confiamos en Dios, los que creemos en Dios, toda adversidad, y escuche bien esto, toda adversidad y toda dificultad debemos considerarla como un escalón de ascenso hacia nuestra madurez espiritual. Cualquier dificultad y cualquier adversidad debe ser como un peldaño más hacia esa madurez espiritual que el Señor desea de cada uno de nosotros.
al mismo tiempo, amados, la preocupación, dijimos que es destructiva. Y no solo es destructiva a nuestro físico, sino que deshonra a Dios. ¿Por qué? Porque manifiesta que desconfiamos en la omnipotencia de Cristo. Y hacemos, cuando estamos preocupados, pareciera como que hacemos parecer a Dios como un Dios incapaz. Si digo un Dios incapaz de ayudarnos o de sacarnos airoso de esa situación que nos preocupa. Sí, nosotros decimos, sí, es digno de ser alabado y de ser exaltado Dios, pero necesitamos recurrir, parece, a nuestros propios métodos para enfrentar los problemas y para enfrentar las situaciones que nos preocupan y nos tienen afanados. Y a Dios pareciera que sería una pequeña estatua que cuando momentos confiamos, ahí está, y cuando decimos, no, ahora quédate acá Dios, déjame que esto lo arreglo yo. Mire, en ocasiones me he encontrado actuando de esa manera, mis hermanos. Por lo general, la preocupación, amados, se enfoca hacia el futuro. ¿Por qué nos preocupamos? Por algo que va a pasar. Y nos preocupamos de una manera negativa o más bien incorrecta. Nos preocupamos demasiado y desperdiciamos, amados, el tiempo especulando lo que puede o no llegar a suceder. Y encima de esto esperamos y tememos lo peor, porque siempre estamos, pareciera, temiendo lo peor. Por ejemplo, a veces pensamos, por ejemplo, algunos en nuestro trabajo y decimos, y nos ponemos decimos, ¿qué pasa si llego a perder el trabajo? Nos agarramos la cabeza. Decimos, ya soy demasiado grande. No, grande, yo puse viejo acá, queda mal. Viejos son los trapos. Y digo, ya soy demasiado grande. Si llego a perder el trabajo, ¿cómo voy a hacer para conseguir otro? O si pierdo el trabajo no voy a poder pagar mis deudas. Y si consigo otro, tal vez con el que consiga no me va a alcanzar ni siquiera para pagar el cable. Y encima nunca voy a poder terminar mi casa. O encima me puse a pagar un auto y ¿cómo voy a hacer? O también podemos pensar, uy, ¿qué será de mi familia si me pasa algo a mí? ¿Verdad? Los varones nunca pensamos eso. ¿Qué será de nosotros si me pasa algo? ¿Qué será de mis hijos, de mi esposa? ¿O qué pasaría si le pasa algo a mi esposa? ¿Por qué me tiene que pasar? Ahora la esposa dice, ¿y por qué? Pero pensamos, ¿qué pasa si le pasa algo a mi esposa? ¿Cómo podré vivir solo? ¿Qué dirá la gente? ¿Qué pasará si mi hijo adolescente se mete en problemas o se mete en drogas? ¿Cómo voy a enfrentar esta situación? ¿Y qué pasará? ¿Y qué pasará? ¿Y qué pasará? Amados, ¿se dan cuenta cuántas preguntas pueden surgir pensando en un futuro que aún no está? O que tal vez nunca llegará. Es decir, ¿para qué invertimos tiempo pensando en cosas que aún no ocurrieron? Cosas que pueden como no pueden pasar. Porque, amados, son solo
especulaciones de nuestra propia mente a veces. Bueno, todo esto, preocupaciones, son preocupaciones, ansiedad. Por eso el Señor nos dice, no os afanéis por el día de mañana. No se afanen por el día de mañana. No os afanéis por las cosas cotidianas. No os afanéis diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos. Es decir, no es que debemos nosotros tirarnos así al abandono en una reposera ahí en casa y no atender nuestras obligaciones y nuestras responsabilidades que tenemos como hombres de familia, sino que nosotros debemos aprender a someter nuestros pensamientos al Señor, ocupándonos de las cosas que debemos ocuparnos, pero ¿sabe qué? Sin dar riendas sueltas a nuestras mentes hacia un futuro que no es nuestro, pero que sin lugar a dudas Dios lo tiene bajo control. Amén. Amados, podemos decir entonces que la preocupación es mala y deshonra a Dios, pero la ocupación, el ocuparse de los temas cotidianos es correcto, está bien, no es pecado. Entonces podemos decir que hay una preocupación que podemos decir que es destructiva y esa preocupación es totalmente diferente a otra preocupación que podemos llamarle preocupación constructiva. Ahora, ¿cómo es esto? Si nosotros pensamos en la preocupación destructiva, generalmente son las preocupaciones que va a tener estos parámetros. En principio, la preocupación que nos destruye, que no es beneficiosa, nos va a paralizar, nos va a disminuir, nos va a llevar a no confiar en la palabra de Dios, disminuir en nuestra creatividad para, con la ayuda del Señor, resolver nuestros conflictos y nuestras cuestiones. Nos va a llevar a perder la iniciativa que tengamos para acercarnos a Dios. Va a producir en nosotros la preocupación que no es buena, va a producir impaciencia, ansiedad. Va a generar en nosotros un temor de lo peor y no confianza en el Señor y esperar lo peor y no lo mejor. La preocupación destructiva, amados, aleja la mente de lo que realmente es importante, como lo es para la vida del cristiano la palabra de Dios. Y todo eso hace la preocupación destructiva, entre otras cosas. Pero sin embargo, esa preocupación que es beneficiosa para nosotros, que es constructiva, nos lleva a hacer, en principio, un análisis calmado de las cosas. Nos lleva a estar conscientes y no desesperarnos cuando la adversidad viene. Siempre nos lleva a mostrarnos confiado en Dios y en su palabra y en sus promesas. Amados, ¿con qué actitud enfrentamos nuestras adversidades? ¿Con qué actitud? ¿Con una preocupación destructiva o una preocupación constructiva? ¿Nos estamos ocupando o nos estamos preocupando? Nosotros entendemos que el Señor nos salva por fe, que Él nos rescata de la esclavitud del pecado, pero pareciera que nos falta fe para creer que Él nos va a suplir.
diario. ¿Qué hombre hay de vosotros? Amados, la vida cotidiana acarrea muchas preocupaciones, pero Dios promete suplir nuestras necesidades. Él puede suplir nuestras necesidades cotidianas. Él lo puede hacer. De hecho, Él suple cada una de nuestras necesidades. Él se involucra en nuestras necesidades. Mateo capítulo 7, verso 9 al 11 dice: ¿qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado, le dará una serpiente? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que la pidan? Amén. Entonces, necesitamos confiar en que Dios nos salva y creer que Él suplirá todas nuestras necesidades cotidianas. Amados, nosotros podemos hacer muchas cosas, pero cuando creemos que nosotros podemos, por nuestros propios medios o por nuestro propio ingenio, mejorar nuestro futuro y las cosas que vayan a pasar, entonces, ¿sabe qué? Ahí es donde nosotros comenzamos a preocuparnos desmedidamente. Santiago, capítulo 4, verso 13, él dice esto, mire, porque sabe que a veces nosotros pensamos que vamos a solucionar las cosas y vamos a hacer y vamos a mejorar nuestra vida con nuestro propio ingenio, con nuestra astucia. Pero Santiago dice, 4:13 dice, presten atención, dice Santiago. Ahora, presten atención. Ustedes que dicen, hoy o mañana iremos a tal o cual ciudad y nos quedaremos un año y haremos negocios allí y ganaremos dinero. Les dice Santiago, inspirado por el Espíritu Santo, y nos dice a nosotros, ¿cómo saben qué será de su vida el día de mañana? ¿Cuántos saben qué será de su vida el día de mañana? ¿Cómo saben? La vida de ustedes es como la neblina del amanecer. Aparece un rato y luego, no está más. Así es de efímera la vida del ser humano. Pero aquí Santiago, él se dirige y hace mención a un grupo imaginario de personas que presentan un plan hipotético, personas que planifican hipotéticamente. Pero, amados, planificar no es malo. Planificar en sí mismo no es pecado. El mal consiste en que aquellos que planifican o que a veces cuando planificamos y proyectamos, actuamos como si todo estuviera en nuestras propias manos. Y como si el futuro nos perteneciera y fuera seguro para nosotros. Pero planificamos y pareciera que todo está en nuestras manos, pero no contamos con Dios. Y lo dejamos afuera de esos planes y de esos proyectos. Y Santiago dice, y esto es todo, durante un año iremos y planificaremos, dice Santiago. Y amados, ¿cuántos comerciantes hay aquí? Bueno, nosotros tenemos una especie de comercio, vendemos plantas. Pero ¿sabe qué? Por lo general, aquellas personas que son comerciantes tienden a perderse y ocupar la mente en el materialismo si no estamos bien anclados en la verdad
de la palabra de Dios. O tendemos en el poder de nuestra propia sabiduría o inteligencia para realizar negocios fructíferos y olvidarnos de que, amados, nuestra vida está en las manos de Dios y que todo cuanto poseemos de la mano de Dios proviene. Tengamos cuidado. La preocupación puede estar presente cuando nuestras emociones están ahí descontroladas. Dejamos que el temor nos controle por completo al enfrentar las dificultades de la vida, pero recuerde, si soy un hijo de Dios, Jesús está presente en la barca de nuestra vida y en medio de cualquier tempestad. Él está presente. Entonces nosotros podremos decir, como dijo el salmista, busqué a Jehová y Él me oyó y me libró de todos mis temores. No permitamos, amados, que el temor controle por completo nuestra vida de tal manera que nos lleve a estar completamente preocupados, afanados. Amados, Dios cuida de nosotros. Aún en los detalles cotidianos más insignificantes, más pequeños, Él tiene cuidado. Dios ha prometido proveer todas mis necesidades, todas tus necesidades a través de Cristo. No tengo que preocuparme de cómo Él lo va a hacer. Él lo prometió. Simplemente debemos confiar en que Él lo hará. Porque si Él lo prometió, amados, Él lo hará. Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Filipenses 4:19. Aún era el mismo apóstol Pablo, el mismo apóstol Pedro, dice, echando toda nuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Mire, Dios conoce a cada uno de sus hijos. Aún aquellos que están padeciendo de ansiedad crónica, de preocupaciones. Y Él quiere, amados, darnos la salida. Pero ¿sabe qué? Debemos descansar en Él. Debemos confiar en Él. En que Él nos sacará airoso de cualquier, pero absolutamente de cualquier adversidad. Recuerde que la preocupación siempre apunta a pretender cambiar el futuro cuando el futuro no nos pertenece. Por eso mismo el Señor dice, no se afanen por el día de mañana, porque al día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Y quiero terminar, mis hermanos, mencionando un ejemplo bíblico muy característico acerca de la preocupación. ¿Usted recuerda a esas hermanas, Marta y María, verdad? Tanto una como la otra amaban profundamente al Señor. Amén. El Señor compartía con ellas y con Lázaro en una oportunidad una comunión muy especial. Pero sin embargo, expresaron estas hermanas su amor hacia Él, pero lo hicieron de manera diferente, una de la otra. Fíjese que cuando Jesús visita el hogar de estas hermanas,
María dice el relato bíblico que se sentó a los pies del Señor. Y con gran devoción, María dice que ella se deleitaba en cada palabra que el Señor compartía. Mientras que Marta se dispuso con diligencia a preparar una rica cena, una rica comida para su Señor. Marta estaba afanada por innumerables detalles, a tal punto que ella se sentía como una especie, vio cómo nos sentimos a veces, como una especie de mártir por todo lo que estaba haciendo. Ella, ay Señor, todo lo que estoy haciendo por vos. Y le pidió al Señor que reprendiera a su hermana María y que le ordenara que le ayude. Usted note la osadía de Marta. Pretender decirle al Señor lo que hacer. Piense por un momento. ¿No nos encontramos a veces como Marta, diciéndole a veces al Señor qué hacer y qué no en nuestra vida? Le pidió que reprendiera a su hermana. Y le dijera que le ayude. Marta, ella se dejó atrapar por su propio afán. Jesús, el Señor, en vez de condenarla, da la solución para todas las Martas que hay en el mundo y dentro de las congregaciones. Y quizás vos y yo tengamos la actitud que tuvo Marta, que se dejó engañar por los afanes y le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas. Pero solo una cosa es necesaria, Marta, y María, tu hermana, ha escogido la mejor parte, la cual no le será quitada. En medio de el trajín y del servicio, no afanarse y sentarse a los pies del Señor y oír lo que Él tiene para decirnos. Amados, la libertad no viene por angustiarnos por lo temporal, por lo pasajero, sino que viene en concentrar, la libertad viene de concentrarnos en lo eterno. Y repito esto, ¿sabe por qué? Porque es importante. La libertad no está en angustiarnos por lo temporal, sino en concentrarnos en las cosas que nos van a llevar a sembrar en la eternidad. La Biblia nos anima a echar todas nuestras preocupaciones y nuestras ansiedades sobre el Señor. Nos anima a entregarle y a confiarle todos nuestros deseos, todas nuestras incertidumbres, completamente a Él. Pero, ¿cómo se logra esto? Bueno, en la Biblia, Dios describe a su pueblo comparándolo con un rebaño de ovejas. Y cuando una de ellas cae y queda boca arriba, queda completamente indefensa.
y carece de capacidad para remediar esa situación. Amados, cuando nosotros nos preocupamos, somos como esas ovejas indefensas. No tenemos los recursos dentro de nosotros para cambiar nuestras circunstancias. Pero, ¿sabe qué? El Señor Jesús quiere que nos abandonemos a Él, que confiemos en su cuidado y en su protección. A veces parece que tenemos que tocar fondo y agotar todos nuestros recursos para que aprendamos a depender de Él, absolutamente, en todos los aspectos de nuestra vida. Y cuando nos entregamos a Él con todo cuidado, amados, Él nos levanta y Él nos lleva en sus brazos y nos sustenta. Porque Él es el pastor. Pero ¿sabe qué? Él es pastor de ovejas dóciles, que se someten a su palabra, que se someten a su señorío. Amados, Él no forzará con tu vida y con mi vida para pastorearte. Amado, Él no te violentará. Él desea que voluntariamente te sometas a su pastoreo. Porque para algo Él entregó su vida, para suplirte, para pastorearte. Alimentará a su rebaño como un pastor. Llevará en sus brazos los corderos y los mantendrá cerca de su corazón. Guiará con delicadeza a las ovejas con crías. Isaías 40, versículo 11. Por eso, amados, terminando con el tema de la preocupación y la ansiedad, del afán, ¿no te parece que es tiempo de tomar una decisión de fondo? Tiempo de ir delante del Señor diciendo, y te invito, amado, que cierres tus ojos un momento. Y un tiempo de ir delante del Señor diciéndole, Señor, quiero confesar mi preocupación como algo que te desagrada a ti. Porque pareciera que en ocasiones quiero controlar aquello que no puedo controlar. Porque quiero manejar mi vida y las circunstancias de mi vida independientemente de ti, Señor. Y todo esto está dañando no solo mi salud física, lo cual puede dañar severamente mi cuerpo, que es tu templo, sino que también está dañando mi relación contigo y con las demás personas que me rodean, y principalmente con los integrantes de mi familia, mi esposa, mi esposo, mis hijos, mis hermanos en la fe. Y le puedas decir, ayúdame, Señor, ayúdame a comenzar una vida diferente, donde ponga mis preocupaciones y todos mis afanes delante de tu presencia. Recordá esto, mi hermano, cuando brote la preocupación, arrancala de raíz. La preocupación mata el gozo, estrangula el alma y el espíritu, y cuando se convierte en afán, hace infructuosa la palabra de Dios en nuestra vida. La preocupación ahoga las alegrías del día de hoy y nos impide
ver las bendiciones presentes y expresarle gratitud a Dios por esas bendiciones. Amados, en lugar de tener temor por el futuro, debemos confiarle a Dios nuestro mañana y nuestro presente. Dios nos da el glorioso regalo de la vida hoy. Entonces vivamos en la luz y completo gozo presente, usando los recursos que Dios nos provee. No avancemos hacia el futuro, ni dejemos el gozo del día de hoy por un anticipado mañana que tal vez nunca llegará, amados. Hoy es todo lo que realmente tenemos, pues Dios no permite a ninguno de nosotros vivir el mañana hasta que se convierta en hoy. Amados, es mi profundo deseo que estos conceptos nos ayuden a tomar decisiones de fondo para que podamos ver la vida y vivir la vida como Dios desea que la vivamos y la veamos. Si nos preocupamos por el futuro hoy, empeoramos nuestro dolor, ¿sabe? Sin tener la gracia para tratarlo. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Eso significa que Él seguirá haciendo mañana lo mismo que hizo ayer. Si tiene alguna pregunta sobre el futuro, mi amado hermano, mire hacia el pasado. ¿Le sostuvo Dios en el pasado? Entonces, no te preocupes por el mañana. Él te sostendrá. Él te sustentará. Él saciará tu alma. Padre, bendice a mis hermanos, Señor. Bendice a cada uno de ellos. Padre, si alguno vino atribulado y preocupado desmedidamente, tú les conoces, Señor. Padre, que tu Espíritu Santo pueda fortalecernos en esta tarde. Padre, que puedas traer un renuevo a nuestras vidas. Que puedas enseñarnos, Señor, a confiar en ti, a descansar en tu cuidado. Padre, si hay alguno en este lugar, Señor, que ha venido abatido, cansado y afligido, Señor, Padre, extiende tu mano. Espíritu Santo, ministranos. Te necesitamos, Señor. Suple cada una de nuestras necesidades. Por favor, te lo pedimos, mi Dios. De una manera muy reverente y muy respetuosa, Señor, nos humillamos y te rogamos que si está en tu voluntad, ministres nuestros corazones, Señor. En el nombre de Jesús, gracias te doy por este tiempo. Amado Dios, bendice a tu iglesia, bendice a mis hermanos, en el nombre de Jesús. Gracias te damos, Señor. Amén. Dios te bendiga, mi hermano. El pueblo que andaba en tinieblas vio una gran luz. Los que moraban en tierra de sombra y de muerte vieron la luz. El pueblo que andaba en tinieblas vio una gran luz. Los que moraban en tierra de sombra y de muerte vieron la luz.
nacido en Belén trayendo